43. La enfermedad por reflujo gastroesofágico puede producir síndromes extraesofágicos. Algunos de ellos están establecidos o confirmados y otros solo propuestos. ¿Cuál de ellos no es un síndrome extraesofágico establecido? Revisen la clase. En la clase que les he dado de ERGE les he mostrado lo que se llama la clasificación de Montreal. En esa clasificación de Montreal están 4 cosas que están bien establecidas y hay otras 4 que están en estudio, pero que se han asociado con mayor riesgo de enfermedad por reflujo gastroesofágica. Las erosiones dentales sí hay, está establecido. El asma está establecido. La laringitis está establecido y tos crónica también está establecido. La sinusitis, hay más riesgo de sinusitis, es cierto, pero no está establecido. Igualito la fibrosis pulmonar, ¿no? Y la otra es la otitis media, ¿no? Hay otitis media por reflujo también, pero son asociaciones propuestas, más no establecidas contundentemente. Revísenlo eso en la clase. En relación al Helicobacter pylori, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La transmisión vía oral y fecal oral, ¿es así la transmisión? Cierto, ¿no es cierto? Es la transmisión más frecuente. ¿Se asocia casi siempre a gastritis crónica? Cierto. ¿Es un microorganismo microaerófico gram negativo? Sí, y ureasa positivo, no lo olviden. Y flagelado, tienen flagelos. ¿Está diseñado para vivir en medio ácido del estómago? Precisamente ese es el motivo por el que vive tan frecuentemente en nuestro estómago, ¿no? El test de ureasa para el diagnóstico de Helicobacter pylori representa una sensibilidad y especificidad inferior al 50%. Falso. El test de ureasa tiene una sensibilidad y especificidad por encima del 90%. Por eso es que es muy buena para el control de erradicación. Pregunta 85. ¿Cuál de los siguientes datos clínicos registrados durante la realización de la historia clínica de un paciente con diarrea de más de 4 semanas de evolución puede ser encontrado en personas sin patología orgánica? Sin patología orgánica. O sea, un paciente que tiene una diarrea crónica, pero que no deben considerarlo ustedes como orgánico. ¿En qué pacientes podría ser eso? Si hay pérdida de peso con orrectorragia, ¿les indica que hay organicidad o no? Claro, o sea, si hay pérdida de peso en un paciente con diarrea crónica, tienen que pensar en que es algo orgánico, ¿no? Persistencia de diarrea durante la noche. Eso es otra cosa. Las diarreas motoras, como intestino irritable o colon irritable, no despiertan al paciente en la noche. Si estas despiertan en la noche, piensen en organicidad. Inicio de los síntomas después de los 50 años. Eso también es otro factor de riesgo. Más de 50 años es un riesgo para cáncer de colon. Entonces, tienen que pensar en organicidad. Pensar. No necesariamente implica, pero tienen que pensar. Presencia durante la exploración de dermatitis u artritis. ¿En qué pensarían ahí? En enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no es cierto? Entonces sí se habla de organicidad. La expulsión de moco en más del 25% de las defecaciones, no necesariamente una deposición mucosa implica organicidad, no siempre. A veces las deposiciones en el síndrome de intestino irritable pueden ser hasta en el 50% con moco. Obviamente no sangre, ¿no? Pueden ser mucosas, pero no sanguinolentas, ¿ya? Entonces, esa es la que no implica que haya organicidad. Pregunta 86. Los criterios de Ranson sirven como marcadores pronósticos tempranos de pancreatitis aguda. ¿Cuál no es correcto como predictor de mal pronóstico? Glicemia, leucocitosis, edad. ¿Cuál será? Glicemia es, sí, ¿no es cierto? Más de 200. Leucocitosis, más de 16.000, ¿cierto? ¿Edad? Ahí dice menor de 55, ¿no? Tiene que ser edad mayor de 55. Esta es. LDH y TGO ya saben que sí. También son predictores de Ranson. 87. Todas las siguientes están descritas como causas de pancreatitis aguda, excepto. Hay una que no es una causa de pancreatitis. ¿Cuál? Litiasis, la más frecuente. La segunda más frecuente, alcohol, o sea, la A y la C. ¿Hipertrigliceridemia produce pancreatitis? Sí, cuando es más de 1000 generalmente, ¿no? Trauma abdominal es la causa más frecuente de pancreatitis en niños, por si acaso. Trauma abdominal.
¿Hipercolesterolemia? No. El colesterol no produce pancreatitis, los triglicéridos sí. ¿Ya? La hipercolesterolemia no es entonces. La causa más frecuente de fístula colovesical es... ¿Cuál será la causa más frecuente de fístula colovesical? Crohn, colitis ulcerosa. Para empezar, eso no es frecuente en nuestro medio, ¿no? Entonces, no es una causa más frecuente. Cáncer de colon podría ser causa de fístula, pero no de repente la más frecuente. Diverticulitis, sí, doctores. Esa es la causa más frecuente de fístula colovesical, una diverticulitis, ¿no? Esa es la causa más frecuente. Pregunta 89. ¿Cuál de las siguientes formas neoplásicas de ovario no pertenece al grupo de tumores del epitelio estromal, ¿no? ¿Cuál es esa? Obviamente acá eso es una pregunta ginecológica que se ha filtrado por ahí, ¿no? Pero obviamente la idea de mostrarles será porque lo demás es carcinoma, tumor endometrioide, ¿cierto? Hay una que no es del epitelio ovárico, que es gastrointestinal en este caso. ¿Cuál es? Que es más frecuente en el tracto gastrointestinal. ¿Cuál será? ¿El Brenner? No, el Brenner es ginecológico. Células claras, ginecológico. Endometrioide también y seroso sí. El carcinoide es el que generalmente es más frecuente en el tracto gastrointestinal. ¿Dónde es más frecuente el tumor carcinoide? En apéndice, ¿no? Y el apéndice generalmente es el más benigno de toditos, pero puede haber carcinoide en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Por eso es que no procede del epitelio ovárico, pues nada que ver. Pregunta 90. ¿Cuál de las siguientes neoplasias gástricas en estadio incipiente se puede considerar como primera opción terapéutica en la erradicación de Helicobacter pylori con antibiótico terapia e inhibidores de bomba de protones? O sea, hay una neoplasia que cura con tratamiento para Helicobacter. ¿Cuál es? El linfoma mal, ¿no? Es la neoplasia que en más del 80% cura realmente con tratamiento para Helicobacter pylori nada más. Pregunta 91. En relación con las indicaciones de cirugía en enfermedad inflamatoria intestinal, señale la respuesta correcta. La incorrecta. Muchos pacientes con enfermedad de Crohn van a requerir cirugía en algún momento de su evolución. Eso es cierto, muchos requieren. Lamentablemente, el tratamiento quirúrgico del Crohn tiene mal pronóstico porque vuelve a recidivar, se estenosa y fistuliza, ¿ya? O sea, no es bueno el tratamiento quirúrgico para enfermedad de Crohn, se deja para la última etapa, pero muchos van a requerir cirugía a largo plazo, o sea, es verdadera. Las indicaciones quirúrgicas de enfermedad de Crohn se limitan a las complicaciones, es cierto, tienen que limitarse a sus complicaciones nada más. Por ejemplo, la estenosis. Si se estenosa, tienes que operarlo, pues, ¿no? La solución habitual del megacolon tóxico es quirúrgica. Es la solución habitual. No quiere decir que sea la primera cosa que debes hacer, pero la solución habitual es esa. En el tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa, ¿la resección debe limitarse únicamente al segmento de colon afectado? No, les he dicho que tenían que sacar todo el colon, ¿no? Entonces esta es la falsa. Las complicaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal suelen remitir tras la resección del intestino dañado, con excepción de la espondilitis anquilosante y complicaciones hepáticas. Bueno, eso es cierto. Todo un poema. Vamos. 92. En relación al hepatocarcinoma, a ver, ¿se prevé un aumento de su incidencia en los próximos años? Es probable que sí. ¿Saben por qué? Porque hace unos años no se hacía muchas veces el despistaje ni el tamizaje para hacer ni hemodiálisis ni para hacer transfusiones. Entonces mucha gente se ha contagiado de hepatitis C en los años 80 y 90. Y como la hepatitis C recién hace cirrosis y hepatocarcinoma 20 a 30 años después, por ese motivo se prevé el aumento de la incidencia en estos casos, ¿ya? ¿Suele diagnosticarse en pacientes entre los 40 y los 50 años? Usualmente es un poco más tardío, ¿no? Usualmente es un poco más tardío. En nuestro medio se relaciona habitualmente con la infección por el virus de la hepatitis B. En nuestro medio, en el Perú, sí, ¿ya? Cuidado que esta pregunta es una pregunta del MIR, así que para ellos es falsa esa, así que tengan cuidado con eso.
En la tomografía se manifiesta como una lesión hipovascular en la fase arterial. No, es ¿no? Hipervascular. Eso también es falso. En la actualidad no se dispone de ningún fármaco capaz de mejorar la supervivencia en los pacientes con hepatocarcinoma avanzado. Sí, ¿no? Si hay un fármaco, ¿cuál de todos esos? Es el sorafenib precisamente. Claro que también su mejoría es de muy ínfima, ¿no? Si el pronóstico es de estos pacientes con estadio avanzado es 8 meses, dando sorafenib llega a 11 meses. O sea, es una pena, pero realmente pues lo consideran como un tratamiento en sí. Entonces acá se prevé un aumento de su incidencia en los próximos años, ¿no? Un hombre de 25 años presenta de forma brusca astenia e ictericia detectándose transaminasas altas, ¿no? Superiores a 2000. Los marcadores serológicos muestran un patrón de IgM para hepatitis A negativo, el antígeno de superficie negativo, el IgM para el anticore positivo y el antivirus de hepatitis C negativo. ¿Qué diagnóstico tiene? Esta es una pregunta un poco difícil. Es un poco difícil porque tiene dos cosas que tienen que considerar ustedes. ¿Es una hepatitis crónica B? No. La hepatitis crónica B se caracteriza por presencia de antígeno de superficie más allá de los 6 meses de enfermedad. ¿Ya? Entonces, acá tiene el antígeno de superficie negativo, por consiguiente no es una hepatitis crónica B. ¿Es una hepatitis aguda no viral? Es difícil de que sea una hepatitis no viral, entonces eso no lo vamos a considerar. Hepatitis aguda B es una hepatitis aguda B con una característica muy importante que tienen que considerar. Cuando uno tiene una hepatitis aguda, esto tiene que ser positivo. El antígeno de superficie tiene que ser positivo para una hepatitis aguda B. Pero acá tienen el IgM positivo. O sea, para que un paciente tenga una hepatitis aguda, tiene que ser IgM positivo, o sea, el core IgM positivo y el antígeno de superficie debe ser positivo. Para que eso sea una hepatitis aguda B. Pero, en este caso, esto es algo que le conocemos como fase de periodo de ventana. Y en la fase de periodo de ventana, el antígeno de superficie suele ser negativo porque está virando recién, de positivo a negativo. Pero, ¿qué es lo que te da el diagnóstico de la agudeza de la hepatitis B? Esto, el IgM positivo. Si el IgM es positivo, eso es una hepatitis aguda a ojo cerrado. ¿Ya? ¿Es una infección por virus D? No. ¿Una hepatitis A y B? No, porque la A es negativo en este caso. Es una pregunta un poco difícil, pero tengan en consideración ese detalle, ya que existe un periodo de ventana. Pregunta 94. ¿Cuál de los siguientes grupos de fármacos está contraindicado en un paciente que tenga cirrosis y ascitis? ¿Cuál es? Hay algo acá que siempre tienen que tener cuidado para los pacientes que tienen cirrosis y ascitis, como en cualquier otro paciente que es el AINE, ¿no? Los AINES. Quinolona se usa, sí, beta bloqueantes se usan, ¿no? Los beta bloqueantes de todas maneras. Antidiabéticos no hay problema, analgésicos no antiinflamatorios puedes usar, pero los AINES tienen que tener mucho cuidado en los pacientes cirróticos, ¿ya? En un paciente diagnosticado de traumatismo hepático mediante TAC, el criterio más importante para suspender el tratamiento conservador y proceder a una intervención quirúrgica es, ¿cuál es? Un paciente que se accidenta, se choca, se golpea, tiene trauma hepático, hacen un tratamiento conservador, pero hay algo que les va a decir, no, tiene que ir a cirugía necesariamente. ¿Qué es? Así es, que tenga una inestabilidad hemodinámica el paciente, o sea, que se empiece a sangrar el hígado. Se ha roto el hígado, hay rotura hepática, ese paciente va a tratamiento quirúrgico y ustedes se olvidan de lo demás. Pregunta 96. Un paciente de 28 años, adicto a drogas por vía parenteral, ok, presenta un cuadro de ictericia, ok. Tiene una TGP en 950, una TGO en 825, probablemente sea viral. Fosfatasa y gamma-glutamil normal, bilirrubina en 4.6 a predominio directo, una hiperbilirrubina directa con hipertransaminasemia, ya saben, ya es una hepatitis obviamente. ¿Qué dice la serología? Antígeno de superficie negativo, ¿ya? O sea, para hepatitis B negativo. Tiene un IgM para hepatitis B del core negativo. ¿Será hepatitis B aguda? No, no es cierto, ya se olvidaron de eso. Muy bien.
tiene un virus de hepatitis C negativo. O sea, ¿será hepatitis C? Ya no, pues. La hepatitis C se diagnostica con el IgM para hepatitis C. Y será una hepatitis antigua cuando tiene una IgG positiva. Pero la IgM es lo que les da el diagnóstico de agudeza. Tiene un virus de hepatitis A también negativo. Ok, ¿cuál de los siguientes exámenes debe incluirse en la siguiente aproximación diagnóstica? ¿Qué es lo que deben de pedirle a este paciente? Se han percatado que todo es negativo, ¿no es cierto? No tiene nada positivo. Pero tiene transaminasas volando, tiene ictericia predominio directo, o sea que sí es una hepatitis. ¿Qué tendrían que pedirle? ¿Qué tendrían que pedirle a ese paciente? Para que más o menos se den cuenta de si es o no es. Tienen que pedir una carga viral, se llama eso. Otro criterio diagnóstico para diagnosticar hepatitis es pedir carga viral. ¿Pero para qué le van a pedir carga viral? ¿Para virus B o para virus C? Tienen que pedir para virus C, por este motivo. Drogas por vía parenteral. La droga por vía parenteral es mucho más frecuente, la causa más frecuente de virus de hepatitis C. ¿Ya? Es otra pregunta un poco jalada de los cabellos, una pregunta otra españolísima de esas. Pero acá acá en el Perú obviamente lo que pediríamos es una carga viral para hepatitis B de lejos, ¿no es cierto? Acá dan como respuesta definitivamente el RNA para hepatitis C, porque es la carga viral para hepatitis C por el antecedente de las drogas endovenosas. Igual la hepatitis B también puede ser contagiada por drogas endovenosas, eso tenganlo en claro. Y en el Perú más frecuente es hepatitis B que hepatitis C. ¿Ojo? Pregunta 97. Paciente de 52 años con datos clínico-biológicos de ictericia obstructiva, de evolución intermitente y sangre oculta en heces positivo con dieta idónea. De los diagnósticos que se reseñan, ¿cuál es más probable? 52 años, ictericia obstructiva y sangre oculta en heces, ¿ah? O sea, tiene ictericia obstructiva. Algo está obstruyendo la salida de bilis ahí. Pero tiene TB positivo. No van a pensar en cáncer de colon, pues, ¿no? Con ictericia obstructiva en el paciente. ¿Y hay una ictericia de qué tipo? Intermitente. ¿Eso que les había dicho que era? Un ampuloma, ¿no es cierto? El ampuloma obviamente tiene las salidas intestino, por eso es que sangra y por eso hay pérdida de sangre oculta en heces. Pregunta 98. ¿Cuál de los siguientes criterios no servirá para sospechar que se trata de una pancreatitis aguda grave? ¿Cuál era? Muy bien, les he dicho que amidasa no tiene nada que ver en la gravedad del paciente con pancreatitis. Mujer de 35 años en la que tras una donación de sangre se detecta el virus de hepatitis C positivo, el anticuerpo para hepatitis C positivo. Ok, es una hepatitis C. Analíticamente tiene una hipertransaminasemia de bajo rango sin otras alteraciones. Además tiene el RNA, o sea, la carga viral positiva para hepatitis C del genotipo 1B. Tiene un antígeno de superficie negativo, tiene un anticuerpo para el antígeno de superficie negativo, ¿ya? Un anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo y un anticore negativo. Tiene un antígeno E, un anti-E negativo con un anticuerpo antiantígeno E negativo. Para empezar, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Es hepatitis B o es hepatitis C? El diagnóstico de hepatitis C se hace solamente con IgM, ¿ya? O sea, ustedes, la hepatitis A, la hepatitis C, la hepatitis D y la hepatitis E se hace con IgM para hepatitis A, C, D o E. Eso tienen que tenerlo en la cabeza. ¿Cómo creen que se hace el diagnóstico pasado? Con el IgG. Donde caen en problemas usualmente es con la hepatitis B. Pero acá tienen el antígeno de superficie negativo. Tienen el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. El anticuerpo quiere decir o que ha habido infección pasada o que lo han vacunado. O sea, tienen dos cosas nada más. O que ha habido infección pasada y lo han vacunado. Pero como el anticore es negativo, quiere decir que lo han vacunado. Ya no les importa más. Acá lo que tienen que tener en positivo es que tienes carga viral positiva y tienes el anti-VHC positivo. O sea, ¿qué es? ¿Una hepatitis C o no?
Es una hepatitis C cantada. Ok. ¿Cuál es el tratamiento de un paciente con hepatitis C? Las 5 respuestas acá están mal actualmente. Desde junio, desde marzo del 2013, hay una nueva guía de manejo de hepatitis C, en la cual ya no se utiliza este tratamiento doble, ahora se utiliza un tratamiento triple. El tratamiento triple consiste, uno, en interferón pegidado, en ribavirina, por consiguiente acá hubiese sido la respuesta a esto, interferón pegidado y ribavirina, pero vamos a ver, interferón pegidado y ribavirina, ese hubiese sido el tratamiento, es la respuesta correcta acá, es la respuesta correcta acá, pero actualmente además del interferón pegidado y la ribavirina se usa boceprevir o telaprevir, ¿ya? Se usa boceprevir o telaprevir, entonces es un tratamiento triple, interferón pegidado, ribavirina y boceprevir o telaprevir. Pero en el examen, obviamente, no se sabe nunca quién va a hacer el examen, si es alguien que sabe que ha habido una guía nueva o si es alguien que no sabe eso. Por eso les presento ambas cosas y les menciono el dato nuevo ahora, ¿ya? Entonces la respuesta acá es interferón pegidado y ribavirina, porque eso era lo que se hacía antes. A partir de este año se utiliza interferón pegidado, ribavirina y boceprevir o telaprevir. Pregunta 100. Respecto a la enfermedad de Crohn, ¿cuál de los siguientes enunciados es cierto? A ver. El proceso inflamatorio está limitado a la mucosa y a la submucosa superficial y a las capas más profundas permanecen respetadas. Falso, ¿no? En el Crohn les he dicho que es una enfermedad transmural, entonces es falsa. Para establecer el diagnóstico de enfermedad de Crohn se precisa la presencia de granulomas no caseificantes. Sí, ¿no es cierto? Pero ¿se precisa siempre el diagnóstico en este caso? Muchas veces tienen que tener cuidado que los granulomas solo están presentes en el 50% de los casos, doctores. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Veamos más preguntas, más alternativas para ver si esa puede ser falsa o no. El diagnóstico de enfermedad de Crohn no debe considerarse en individuos mayores de 50 años. Falso, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías que excluir a los mayores de 50 años? ¿El tabaco es un factor protector para la enfermedad de Crohn? Falso. Pero el tabaco es un factor protector para colitis ulcerativa. Ojo, protectora, estoy hablando de un factor protector de colitis ulcerativa. Entonces es falso. No todos los pacientes con fístulas perianales presentan signos endoscópicos de inflamación del colon. Eso es cierto. Tengan cuidado con eso. Para establecer el diagnóstico de Crohn, doctores, no necesitas el granuloma nada más. Cuando tú encuentras un granuloma dices, esto es Crohn, a ojo cerrado. Pero que encuentres un granuloma es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar, así nomás. Solamente el 40 o 50% de patólogos expertos encuentran un granuloma. Y estoy hablando de patólogos expertos, ¿eh? No estoy hablando de un patólogo así, pichirruchi nomás. Entonces, no necesariamente el Crohn se hace con diagnóstico solo con el granuloma. Tienes que tener criterio endoscópico, clínico, radiológico e histológico con algunas características que te ayuden. Entonces, acá no todos los pacientes con fístulas perianales presentan signos endoscópicos de enfermedad de inflamación de colon. No todos aparecen con eso. Cuando sospechamos de un paciente ¿cuándo sospecharemos que un paciente diagnosticado previamente pancreatitis crónica está desarrollando una insuficiencia pancreática exocrina grave? Eso es muy fácil. La pancreatitis crónica tiene dos complicaciones a largo plazo: insuficiencia pancreática endocrina y exocrina. La endocrina le da diabetes y la exocrina, ¿qué le da? Esteatorrea, ¿no? Le da esteatorrea. ¿Y cómo se ve eso? El paciente con deposiciones amarillas y brillantes con pérdida de peso. Eso es una esteatorrea. 102. El paciente de 25 años que inició hace 6 semanas un cuadro de diarrea con sangre con diarrea con sangre y fiebre, por lo que ha sido tratado con amoxiclavulánico durante 7 días. Ante la persistencia de los síntomas se practica una colonoscopía que demuestra un recto normal y la presencia de aftas en sigma y úlceras longitudinales en el colon transverso. ¿En qué sospecharían ustedes? ¿Sí? Para que digan Clostridium,
tienen que tener necesariamente la presencia de pseudomembranas en el colon, si no, no es diagnóstico de colitis. Las aftas no son características de la infección por Clostridium difficile. Es un Crohn, ¿no? Es un Crohn en este caso. Justamente les ponen el antecedente del antibiótico para que se confundan, precisamente por eso. Pero para que les digan que hay un diagnóstico de colitis pseudomembranosa, tienen que decirle que hay membranas en el colon, pseudomembranas en colon. Última. Entre las causas predisponentes de un carcinoma hepatocelular se consideran las siguientes excepto. Hay una que no es, ¿no? ¿Cuál es? La hepatitis A. La hepatitis A no tiene nada que ver, no es la que no cronifica ni produce cáncer, igual que la hepatitis E, no cronifican ni producen cáncer. Muy bien, doctores.